Hola, ¿qué tal compañeros, amigos, estudiantes, gente que estudia en plena pandemia? El día de hoy vamos a estudiar un tema muy especial, muy importante y muy complejo a la vez, denominado bases biológicas y celulares del cáncer, ¿no? Para ello quiero que sepas que en sí el tema de cáncer es un tema muy amplio, muy extenso, muy vasto dentro de la medicina, ¿no? Inclusive existen ramas específicas que estudian cómo entenderlo y cómo tratarlo, ¿no? Por ejemplo, tenemos la cirugía oncológica, la oncología clínica, la oncología pediátrica, etcétera y etcétera, ¿no? Pero hoy nos enfocaremos simplemente en la parte biológica y celular, ¿no? Que en sí es el primer paso, es el primer escalón para entender toda esta enorme complejidad llamada cáncer. Y para iniciar quiero que leamos, o que tú leas junto a mí este pequeño párrafo en el cual sintetiza, a mi parecer, la enorme lucha que ha tenido el hombre durante toda la historia, ¿no? Para poder encontrar la base científica o biológica del cáncer y con esto poder tratarla, ¿no? Desde que fue descrito por primera vez el cáncer, más o menos en el papiro de Eber, ¿no? En egipcio, ¿no? Hasta la actualidad, que lleva a una enorme mortalidad dentro de la población general. Aquí, un investigador que era un biólogo celular y patólogo, con mucha curiosidad se preguntó, ¿no? ¿Cómo se pueden detectar genes que se comportan como fantasmas e influyen sobre las células desde detrás de las cortinas oscuras, ¿no? ¿Por qué se preguntó esto? Simplemente porque él pensaba que existía una base genética, ¿no? Que existían algunos genes que estaban enormemente relacionados con el cáncer, pero que en ese momento no sabía cuáles eran, ¿no? Y también le era difícil discriminar los genes relacionados al cáncer de la enorme cantidad o el enorme universo de genes que hay en la célula. O sea, era completamente complejo discriminar esto, ¿no? Pero luego con mucha investigación, con mucha experimentación, logró sintetizarlo o logró encontrar esos genes, ¿no? Y los denominó genes críticos del cáncer. Y que tú conoces dos de ellos, ¿no? Que son los oncogenes y los genes supresores de tumores, ¿no? Ahora, algo también antes de comenzar como tal el tema, que casi me olvido, es que esta exposición voy a dividirlo en tres apartados, El primero son las generalidades del cáncer. Aquí vamos a hablar sobre la definición del cáncer, sobre la nomenclatura, sobre los aspectos básicos, ¿no? Mientras que en el segundo apartado que trata sobre las causas del cáncer, vamos a enfocarnos más que todos en los factores ambientales, en la parte genética, en la edad y su relación con el cáncer, y finalmente con los trastornos adquiridos predisponentes hacia el cáncer, ¿no? Y por último, el apartado final, pero no menos importante, incluso es el más extenso de todos, es el que trata sobre las características distintivas del cáncer, o como tú lo conoces seguramente, como hallmark del cáncer, ¿no? Entonces comencemos primero con las generalidades. Dentro de las generalidades del cáncer, déjame decirte que podemos dividirla en tres ítems sumamente importantes, ¿no? Primero, el que define qué es el cáncer, ¿no? Y eso es importante. Siempre que tú te enfrentes a cualquier enfermedad o comiences a escucharla, a conocerla, debes definirla, ¿no? Y para estos casos, la OMS me permitió una definición muy simple y que aclara muchas cosas, ¿no? Acá en la OMS nos menciona que el cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolada de la célula. Proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de la célula, ¿no? Entonces va a haber una alteración dentro de las células con respecto a su crecimiento, ¿no? Y sí, realmente en el cáncer hay un aumento de la proliferación. O sea, una célula entra una mayor cantidad de veces en un ciclo celular, ¿no? Y también con respecto a la diseminación. En este caso, cuando hablamos de la diseminación, se, se relaciona principalmente a un fenómeno muy conocido, muy atendido, ¿no? Que es la metástasis del cáncer, ¿no? Pero sigamos leyendo la definición. También nos dice que puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo, ¿no? En cualquier tejido podría darse cáncer, ¿no? Y también el tumor suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis, ¿no? Que es cuando una célula o un conjunto de células tumorales pasa a través de los vasos sanguíneos o linfáticos y llega hacia un tejido secundario en el cual se asienta y puede proliferar, ¿no? Eso se le llama metástasis. Como segundo ítem importante también es la nomenclatura. La nomenclatura, ¿no? Y déjame decirte aquí que la nomenclatura a veces es muy extensa, ¿no? Pero aquí este es un resumen para que tú entiendas, ¿no? Recién estamos estudiando la biología, ¿no? Cuando ya entres a patología y veas más, vas a ver que incluso para definir o para diferenciar entre un cáncer benigno y maligno hay una nomenclatura, ¿no? Y una clasificación correspondiente, ¿no? Así que esto simplemente es un pequeño resumen para que tú tengas estas ideas de qué es el cáncer, ¿no? O con qué nombres podemos conocer al cáncer.
En el caso de la neoplasia proviene de dos vocablos, ¿no? De plasia, que significa crecimiento o tejido, y neo, que significa nuevo, ¿no? Y etimológicamente neoplasia, ¿qué significaría? Crecimiento o tejido nuevo, ¿no? Pero en la actualidad, a la neoplasia se podría o tiene una connotación similar o igual a tumor. Entonces, cuando tú escuchas neoplasia, de frente piensa en tumor, ¿ya? ¿Y qué es el tumor? En la antigüedad, el tumor se le decía a la tumefacción de la inflamación, ¿no? Tú, si puedes revisar un poco de inflamación o en el apartado del Hallmark que vamos a ver, que se llama inflamación crónica relacionada con el cáncer, te vas a dar cuenta que yo te voy a mencionar de que la inflamación tiene algunas características, ¿no? Características clínicas, como el olor, como el rubor, como el tumor, ¿no? Como el tumor y como el calor. Entonces, el tumor en la inflamación es común. Exactamente, el tumor significa esta tumefacción que ocurre, ¿no? Exactamente, para que tú lo entiendas, es esta pequeña hinchazón que se ve por inflamación, ¿no? En ciertos tejidos. Por ejemplo, si te golpeas o si te pica un insecto en el brazo, este brazo o esta parte donde está picado se va a hinchar, ¿no? Ese hinchazón se le llamaba tumor o tumefacción de la inflamación, ¿no? Pero en la actualidad, este tumor tiene un significado o una connotación igual o similar a cáncer, ¿no? ¿Y qué es el cáncer? El cáncer simplemente significa en sí, etimológicamente significa cangrejo, ¿no? Y se le llama así por su enorme capacidad de adherirse, ¿no? Fuertemente a la zona donde se asienta, ¿no? Porque es como si este tejido tumoral se adhiriera tan fuerte como el cangrejo cuando utiliza sus pinzas para adherirse a un tejido igualito, ¿no? Algo así, ¿no? Por su enorme capacidad de adherencia del cáncer hacia el tejido se le llamó cangrejo, en estos casos cáncer, ¿no? Y el vocablo oncos, que es un sinónimo o tumor, ¿no? Entonces, para resumir esto, haciendo un feedback, quiero que sepas que cuando tú escuchas neoplasia, cuando escuches tumor, cuando escuches cáncer u oncos, significa lo mismo, ¿no? Significa cáncer, ¿no? Cáncer, significan lo mismo, ¿no? De frente tú tienes que pensar en cáncer, ¿no? Ahora, cuando hablamos de carcinoma, el carcinoma es un tipo de neoplasia específica, ¿no? Es un tipo de neoplasia maligna, de neoplasias malignas de las células epiteliales, ¿no? Obviamente tú recuerdas que las células epiteliales provienen de las tres capas germinales, ¿no? Tanto del ectodermo, del mesodermo y del endodermo, ¿no? Y un datito para ti, para cuando rotes, ¿no? Que más o menos va a ser en el tercer año de medicina, cuando tú rotes, o bueno, depende, claro, de la universidad, cuando rotes te vas a dar cuenta en la parte clínica de que muchos doctores no lo dicen de frente neoplasia, ni tumor, ni cáncer, sobre todo cuando están frente al paciente, ¿no? Porque a veces el paciente aún no sabe su diagnóstico, o tal vez el familiar lo sabe, pero él no, el paciente como tal, ¿no? Entonces, para no estropearla, para que no se entere el paciente aún de que tiene un cáncer, se le dice simplemente, este paciente tiene, por ejemplo, NM pulmonar, por ejemplo. Un ejemplo, ¿no? Cuando tiene un cáncer de pulmón, ¿no? Tiene un NM pulmonar. El paciente no entiende, ¿no? ¿Y por qué es bueno esto? Porque así evitamos este enorme dolor o sufrimiento que conlleva la palabra cáncer en la actualidad, ¿no? Porque cuando tú escuchas cáncer o te diagnosticas con cáncer, ya la mayoría de pacientes lo toma como sinónimo de muerte, así, de frente, ¿no? Y entra en un conjunto de síntomas, tanto emocionales como físicos, ¿no? Y se trata de evitar esto, ¿no? Y este es como consejo para ti, ¿no? Cuando estás rotando, no digas de frente el diagnóstico del paciente si es que el paciente no lo sabe y no metas la pata de esa manera. Hablemos ahora de este tercer ítem llamado aspectos básicos, ¿no? Ahora, antes de inmiscuirnos más en los diferentes aspectos básicos del cáncer, quiero que entiendas este concepto, ¿ya? Imagínate que cada personita de esta imagen es una célula de tu cuerpo, ¿no? Y sí, esta es una reducción muy mínima, porque en sí, en cada organismo existen miles de millones de células. Pero para fines prácticos, cada una de estas personitas es una célula de tu cuerpo, ¿no? Y quiero que sepas que estas células viven en algo llamado sociedad celular. Sociedad celular. Tal cual tú y yo vivimos en una sociedad tal vez peruana o sociedad mundial, ellas viven en algo llamado sociedad celular, en el cual cada una de ellas piensan que es mejor morir ella por un bien común que sobrevivir y hacer daño a sus células vecinas o organismo por completo, no hacer daño a las demás células o al organismo como tal, ¿no? Un ejemplo claro de esto es lo que pasa en la etapa embrionaria, en la cual existe un tejido mesenquimático en la zona interfalángica. Sí, en esa misma zona que estás viendo ahorita, en la cual existe un espacio sin nada, antes había tejido como tal. Pero estas células entran en apoptosis y mueren. ¿Para qué? Para que en un futuro tú tengas la capacidad de poder mover las manos, de poder agarrar con los dedos,
de poder tener un buen agarre, ¿no? Como lo utilizas ahora. Entendido todo esto, quiero que sepas que el primer aspecto básico nos dice de que la mayoría de los cánceres derivan de una sola célula normal, de que la mayoría de los cánceres derivan de una sola célula anormal, de una sola célula anormal, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que incluso en algo llamado metástasis que es un proceso que ya más o menos lo tocamos por aquí, en el cual a partir de un tejido primario, por ejemplo un tejido pulmonar en el cual hay células tumorales y genera un tumor, lleva algunas de sus células a través del sistema linfático o del sistema arterial o venoso a un tejido secundario, que para fines del ejemplo ponemos que es un riñón, ¿no? Un riñón, y genera un tumor secundario, ¿no? Inclusive en estos casos donde hay metástasis podríamos rastrear el origen de ese tumor secundario en el tumor primario o en el tejido pulmonar, ¿no? ¿Cómo? A veces utilizamos el reconocimiento de algunos receptores que hay en las células tumorales de este tumor secundario y nos damos cuenta de que es el mismo o la misma cantidad o el mismo tipo de receptores que se encuentran muchas veces en el tumor primario o en el tejido pulmonar como tal, ¿no? Entonces, para que tú recuerdes siempre este primer aspecto básico, quiero que recuerdes a las abejas reinas. ¿Por qué a las abejas reinas? Simplemente porque las abejas reinas, tú sabes que ellas van a procrear a todas las abejas trabajadoras del panal, ¿no? A todas, o todas las abejas van a provenir de las abejas reinas, tal cual pasa en el tumor, ¿no? Todos los tumores provienen de una sola célula anormal. ¿Y cómo te lo puedo comprobar? Con esta imagen, ¿no? Se hizo investigaciones y se descubrió que normalmente en un ovocito, que es básicamente un óvulo que ha sido fecundado por un espermatozoide, en el caso de que sea una hembra, va a tener tanto un cromosoma X materno, por eso está la M, y por eso está el rojito, y una X o un cromosoma X paterno, que para fines prácticos va a ser azulito. Acuérdate, materno rojito y paterno azulito. Ahora, se ha descubierto que los dos cromosomas X no se pueden expresar. Los dos cromosomas X no se pueden expresar, solamente uno de ellos. Entonces, uno de ellos debe ser inactivado, ¿no? ¿Y cómo se inactiva? Existen diferentes mecanismos, pero el más común es la inactivación al azar, ¿no? O sea, es al azar la elección de cuál de los dos cromosomas X se inactiva y cuál de los dos queda activado, ¿no? Entonces, cuando estamos en un embrión, uno de las dos células, perdón, uno de los cromosomas es activado, ¿no? En este caso el cromosoma de la madre, que es rojito, pero el cromosoma azulito del padre es inactivado, ¿no? Para fines prácticos, entonces la célula está de color rojito. Mientras que en caso inverso, en algunas células se elige el cromosoma X del padre, por lo cual está azulito, y se inhibe el cromosoma X de la madre, ¿no? En la etapa adulta se ve en el tejido ya adulto, por ejemplo un hígado, que hay una uniformidad con respecto a las células, ¿no? Porque es al azar. Y también encontramos de que hay una misma proporción, ¿no? Si nos podemos contar cuántas células rojitas hay y cuántas azulitas, vas a ver que es más o menos lo mismo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ciertos tumores o ciertos tejidos que tienen un tumor en la edad adulta se ve que no existe esta uniformidad de la cual te está hablando, ¿no? Esta uniformidad, ¿no? Ni siquiera la misma proporción. Como ves aquí, existe una acumulación de solamente un tipo de célula. Esto significa de que todas estas células provienen solamente de la proliferación de una célula rojita, ¿no? Y como ves aquí hay algunas células que se están dividiendo, ¿no? Se están dividiendo, ¿no? Esto te comprueba la primera o el primer aspecto básico. Con respecto al segundo, que nos dice que las células cancerosas tienen mutaciones somáticas, déjame decirte que sí, realmente estas células cancerosas tienen muchas mutaciones somáticas, pero también a veces existen algunas mutaciones sexuales, ¿no? Que sucede principalmente en las células sexuales como tal. Pero eso más que todo se ve en menor proporción y vamos a hablarlo un poquito más en los genes supresores de tumores. Ahora bien, quiero que sepas esto porque, por ejemplo, esta célula tumoral inicial tiene una mutación inicial, ¿no? Tiene una mutación. Entonces, esta, al dividirse, va a heredarla, esta mutación, a sus hijas. Imaginemos que esta hija, por alguna razón, adquiere otra mutación. De tener una, ahora va a tener dos. Y entonces va a heredar estas dos a sus hijas. Y así, de esta forma que he explicado, cada vez va a aumentar la cantidad de mutaciones, ¿no? Pero lo importante de estas mutaciones es que sean heredables. 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 ¿Y qué se necesita para que sean heredables? Principalmente de que dañen al ADN y también, mejor dicho, dañen a la estructura de la cromatina. Estructura de la cromatina. Ahorita vas a entender.
Cuando hay al ADN se dice que es una mutación de tipo genética, ¿no? Genética. Mientras que cuando hay a la estructura de la cromatina, ¿no? Creo que no se entiende, cromatina es un tipo de mutación epigenética, que también está relacionada con el cáncer, las mutaciones epigenéticas. Y al final, tú me podrías preguntar, pero Piero, ¿qué causa estas alteraciones dentro del ADN o dentro de la estructura de la cromatina? Y la respuesta va a ser los carcinógenos. Los carcinógenos, o a veces también llamados mutágenos, ¿no? Como su nombre lo dice, son los que generan cáncer, son los que generan cáncer o generan mutaciones, ¿no? Generan cáncer o generan mutaciones. Y esto va a provocar la alteración dentro del ADN y la alteración en la estructura de la cromatina que es heredada a las hijas, ¿no? A las hijas. Ahora, en tercer aspecto básico, sabemos que una sola mutación no es suficiente para que una célula se convierta en cancerosa. Una sola mutación no es suficiente para que una célula se convierta en cancerosa. Yo quiero que sepas que normalmente en toda tu vida, o sea, desde que naces hasta que estás viejito y mueres, existe un conjunto o un número de divisiones celulares común, ¿no? Más o menos en todos los organismos, en todos los seres humanos, va a existir aproximadamente 10 a las 16 divisiones celulares en todas las células de tu cuerpo, desde que naciste hasta cuando mueres de viejito, en promedio. Ahora, también quiero decirte que normalmente en un ambiente, inclusive que no haya mutágenos, y tú recuerdas que los mutágenos o carcinógenos son aquellos que provocan o que generan el cáncer, incluso en un ambiente que no haya mutágenos, libre de mutágenos, se genera algunas mutaciones, pero un número muy mínimo, ¿no? Se dice que un gen en un ciclo celular tiene la probabilidad de generar una mutación de 10 a la menos 6. De 10 a la menos 6. Y es importante esto porque si multiplicamos, tú que has llevado ya matemática médica, ¿no? Hasta hambre, todo eso, ya sabes que la respuesta o que el resultado es 10 a la 10, ¿no? ¿Y qué significa este 10 a la 10? Significa que son 10 millones las probabilidades de tener una mutación durante toda tu vida en la mayoría o en todos los genes de tu cuerpo, ¿no? En las diferentes divisiones celulares que existen. O sea, esa es la probabilidad de 10 millones, muy alta, muy alta. O sea, sí o sí va a ocurrir algunas mutaciones en tu cuerpo. Pero aquí tú me podrías preguntar, y entonces si hay tanta probabilidad de mutaciones, ¿por qué no todas las personas mueren con cáncer, no? Yo sé que algunas mueren con cáncer, sí es lamentable, pero otras no mueren de cáncer, de viejitos, sino mueren de otras enfermedades. Y la respuesta a esto claramente es lo que dice aquí, de que una sola mutación no es suficiente para que una célula se convierta en cancerosa, ¿no? Esta probabilidad se refiere a que es la probabilidad para que haya una mutación. Y en el cáncer es importante la acumulación de mutaciones. La acumulación de mutaciones. Y estas mutaciones deben ser acumuladas tanto en cantidad como en calidad. En cantidad, obviamente, que debe haber muchas mutaciones, muchas mutaciones, pero en calidad me refiero a que estas mutaciones deben ayudar, deben favorecer a darle características distintivas a estas células. ¿Como cuáles? Algunas de estas mutaciones dañen a los genes supresores de tumores o los oncogenes y le den la capacidad replicativa a la célula, ¿no? O la capacidad de proliferar mucho. O algunas dañen a las vías de la apoptosis y le permitan a esta célula evadir a la apoptosis. Y así, hablando en cada Halmer, ¿no? Hablando en cada ejemplo de cada Halmer. Ahora, finalmente existen los dos últimos aspectos básicos. Y principalmente quiero que veas el aquí, ¿no? El aquí, el último. Que dice que la progresión tumoral implica una ronda sucesiva de mutaciones y selección natural. Aquí vamos a explicar esto. ¿Qué pasa aquí? Yo quiero que sepas que todos los tumores se ha descubierto que provienen de solamente una célula fundadora, ¿no? De lo que estaba hablando aquí, ¿no? Aquí. Ahora, a su vez, estas células cancerosa fundadora va a provenir de células antecesoras que son ligeramente normales. No son células tumorales aún. Tienen mutaciones, sí. Entonces tampoco son células normales. Sí, son células alteradas con ligeras normalidades, pero no son tumorales. Estas células que no son tumorales, pero que sí tienen normalidades, van a ir adquiriendo un conjunto mayor de mutaciones, tanto en cantidad como en calidad, que le van a permitir convertirse en célula tumoral como tal, ¿no? Convertirse en célula tumoral como tal. Entonces, cada vez que una célula adquiera mayor cantidad de mutaciones, tanto en cantidad y calidad, le va a ser más fácil adquirir nuevas mutaciones.
Un ejemplo sería, o una forma fácil de entenderlo, sería de que si una célula aquí adquiere, no sé, una mutación cada 2 ciclos celulares, ¿no? Cada 2 divisiones celulares, una mutación. Más o menos por aquí, o más avanzado incluso, va a adquirir, por ejemplo, 10 mutaciones por cada división celular. O sea, así aumenta la progresión tumoral, ¿no? Y esta imagen, o este cuadrito, lo revela, ¿no? De que cada vez va aumentando la cantidad de mutaciones que se generan, ¿no? Es como si fuera una bola de nieve, ¿no? Cada vez que va creciendo, le es más fácil crecer, le es más fácil crecer, ¿no? Y dañar más, algo así. Como último punto, quiero que tú te preguntes si los tumores solo están compuestos por células neoplásicas. O sea, si un tumor simplemente es la sumatoria de células neoplásicas, ¿no? Y para eso quiero que pares un momento el video de que tú discrimines si realmente es así o no y por qué, que te fundamentes y le vuelvas a dar play al video después de esto y te enteres de la verdad. Bueno, creo que para este momento tú ya te diste cuenta de que la respuesta claramente a esto es que no. Las células o los tumores están conformados tanto por células tumorales como por otro tipo de células, que pueden ser fibroblastos, que pueden ser células del sistema inmune o pueden ser células endoteliales o células sanguíneas, ¿no? Quiero que sepas aquí y recuerdes un poco de anatomía. Recuerdas que en anatomía veías que todo órgano, por ejemplo el hígado, estaba conformado por algo llamado parénquima y algo llamado estroma. Recuerdas que la parénquima era lo que le daba el nombre al órgano, o sea, eran las células que hacían la función principal de este órgano, ¿no? Por lo cual se denominaba así, ¿no? En este caso, la parénquima del hígado está conformado principalmente por los hepatocitos. Hepatocitos. Mientras que el estroma era el tejido de sostén, ¿no? En el cual también existían los vasos sanguíneos, células del sistema inmune, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces permitía principalmente el sostén, ¿no? El sostén como tal. Algo así lo aplicamos al tumor. Entonces en el tumor va a haber una parénquima tumoral y un estroma reactiva. Como tú sabes, la parénquima tumoral le va a dar la función al órgano, en este caso le va a dar la función al tumor, y tú sabes que la parénquima entonces, tú deduces que la parénquima tumoral está conformada principalmente por células tumorales y la estroma reactiva está conformada por células fibroblastos, por células del sistema inmune o células endoteliales, ¿no? Y que sirve principalmente para el sostén. Para el sostén. Además de esto, quiero que sepas que la parénquima tumoral va a estar más relacionada con la clasificación de los tumores, con la clasificación de los tumores y también con el comportamiento del tumor. Con el comportamiento del tumor. Mientras que la estroma reactiva va a estar más relacionada con la velocidad de crecimiento, y diseminación. Y diseminación. Ahorita te lo explico. Diseminación. ¿Por qué la parénquima tumoral va a estar más relacionada con la clasificación? Cuando te hablé de nomenclatura, recuerdas que te hablé de que si esta estroma reactiva, si esta parénquima estaba conformada por células que provenían de epitelio, cualquiera sea de la capa germinal que venga, pero era un epitelio, entonces ¿cómo se le llamaba? Carcinoma. Entonces sirve, como ves, sirve para su clasificación. Mientras que la estroma reactiva está muy relacionada con la velocidad de crecimiento y diseminación. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber que esta estroma reactiva va a tener principalmente vasos sanguíneos. Y estos vasos sanguíneos van a ser limitantes. Van a ser limitantes, como vamos a ver en el hallmark de la angiogenia, van a ser limitantes para el crecimiento tumoral. Se dice de que un tumor que no tiene angiogénesis no puede crecer más de 1 o 2 milímetros de diámetro. O sea, no va a poder crecer más de esto. ¿Por qué? Porque se cree que este es el diámetro en el cual va a difundirse el oxígeno. El oxígeno que es expresado tanto para las células del cuerpo normal como para las células tumorales. Entonces, si un tumor quiere crecer más de 1 o 2 milímetros, debe crecer o debe generar mayor cantidad de vasos sanguíneos. ¿Y cómo se da esto? Gracias a la estroma reactiva. ¿Por qué? Porque tiene células madre aquí y células endoteliales que permiten esto. Ahora, enfoquémonos en el segundo gran apartado de esta exposición, denominada causas del cáncer. Y déjame contarte que la causa final del cáncer va a ser la acumulación de mutaciones. De nuevo, que la causa final del cáncer va a ser la acumulación de mutaciones. Y esto me lleva a preguntarme a mí y también seguro a ti, de que si las mutaciones realmente pueden ser evitadas. La respuesta a esto es claramente que no. Como te mencioné atrás, inclusive si nosotros viviéramos en un ambiente sin mutágenos,
cada cierto tiempo, cada ciertos ciclos solares, tendríamos la probabilidad y posibilidad de tener algunas mutaciones. Unido a esto, si una persona viviera lo suficiente, al menos alguna de sus células tendría o captaría un número suficiente de mutaciones para poder transformarla en células neoplásicas o tumorables. Entonces, aunque las mutaciones no puedan ser evitadas, sí déjame decirte que existen factores predisponentes para el cáncer. O sea, factores que ayudan, que están en pro, que están a favor de que se generen mayor cantidad de mutaciones, ¿no? Estos factores predisponentes, libros como el Robbins lo dividen en 4 grandes grupos, ¿no? Básicamente el primer gran grupo son los factores ambientales, el segundo es la edad, el tercero son los trastornos adquiridos predisponentes y el cuarto la predisposición genética. Acuérdate de esos grandes grupos, ¿no? Hablemos entonces del primer gran grupo, que son los factores ambientales, ¿no? Ahora, preguntarse qué es los factores ambientales y cómo fueron deducidos será explicado en este gráfico, ¿no? Déjame decirte que se hizo una gran estratificación de los cánceres a nivel mundial o a nivel de regiones del mundo, ¿no? Y a nivel de países también. Y se descubrió que algunos cánceres, por ejemplo, aquí en Norteamérica, el cáncer de mayor predilección o el más común era de próstata. Pero en lugares como Euroasia existía otro tipo de cáncer con mayor predilección, ¿no? O de mayor o más común, perdón, que era el de pulmón y bronquios, ¿no? Y así cada cierta región del mundo tendría una predilección por un cáncer sobre otros, ¿no? Sobre los demás, ¿no? Esto llevó a los científicos a plantearse de por qué algunas regiones, por ejemplo las regiones asiáticas, tendrían un tipo de cáncer de predilección y otras como las regiones de Norteamérica, América en sí tendrían otro, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué había? ¿Qué había? ¿Qué modificaciones había? ¿Por qué existía esto? Unido a esto se hizo otra investigación, ¿no? En el cual a partir de poblaciones que vivían en Japón, o sea, japoneses, fueron llevados a Norteamérica. Hay que recordar aquí que en Japón el cáncer más común o la mayor predilección es el estómago, mientras que en Norteamérica es de próstata, colon y mama. Acuérdate, próstata, colon y mama. En sí, por ser de Japón, estas personas tenían como primera opción la predilección de tener cáncer de estómago, ¿cierto? Pues sí, pero cuando fueron llevados a Norteamérica y luego de un tiempo de convivir aquí en Norteamérica, se dieron cuenta que estas personas, estos japoneses, de haber tenido la predilección por estómago, habían adquirido la predilección de próstata, colon y mama. O sea, había una mayor probabilidad de tener estos cánceres que el estómago. Pero ellos provenían de Japón. Esto llevó a preguntarse a los científicos de que seguramente existía un conjunto de factores que estaban en el ambiente, ¿no? Y que permitían o que orientaban hacia un tipo de cáncer y hacia otro no. Lo llamaron en conjunto a factores ambientales o factores ambientales. Y déjame decirte que incluso en la actualidad se han hecho estudios actuales, ¿no? De que se creen de que incluso la presión atmosférica, los metros sobre el nivel del mar, podrían estar relacionados mínimamente con algunos cánceres, pero mínimamente. Con esto te quiero decir que aún no se tiene la lista completa de los factores ambientales que interfieren o que se relacionan con algún tipo de cáncer, ¿no? Pero sí, ciertamente hay un grupo o un conjunto de factores ambientales muy conocidos y muy relacionados, que los he puesto aquí, ¿no? Que los he puesto aquí, que son estos 7, ¿no? Tenemos aquí los agentes infecciosos, el tabaco, el consumo de alcohol, la alimentación, la obesidad, la historia reproductiva y los carcinógenos, ¿no? Vamos a hablar de cada uno de ellos. Cuando hablamos de los agentes infecciosos, déjame decirte aquí de que al menos el 15% de los cánceres, el 15% de los cánceres está relacionado con un agente infeccioso. El 15% de los cánceres va a estar relacionado con un agente infeccioso, ¿ya? ¿Y quiénes son los agentes infecciosos más comunes? Principalmente los virus. No solo esos, pero principalmente los virus. Dentro de los virus más relacionados con el cáncer, algunos los denominan oncovirus, son por ejemplo los virus del Epstein-Barr, los virus de la hepatitis B y hepatitis C, el herpes virus humano tipo 1, el virus del papilomavirus, o perdón, del papiloma, o a veces también se lo denomina papilomavirus, y el virus de la leucemia humana de las células T tipo 1, ¿no? Estos están relacionados con cánceres muy particulares, ¿no? Por ejemplo, los virus de la hepatitis B y C están relacionados con el carcinoma hepatocelular o con simplemente el hepatocarcinoma, ¿no? Mientras que el virus del papiloma humano, muy reconocido, está relacionado con el cáncer del cuello uterino. Y seguramente tú ya habías escuchado de esto, ¿no? De esto. Ahora, ¿cómo es que un virus puede causar un cáncer? Te lo voy a explicar en esta imagen. Este es un ejemplo del papilomavirus, ¿no? ¿Qué pasa? Imagínate que este manito que estás viendo aquí es el virus. El virus cuando infecta una célula epitelial
déjame contarte que el papilomavirus tiene un enorme tropismo por las células epiteliales, o sea, está orientado hacia las células epiteliales. Cuando un virus ataca o el papilomavirus ataca una célula epitelial, va a segregar dentro de la célula, va a segregar dos cosas. Uno, las proteínas víricas necesarias para la replicación controlada del virus, y dos, el cromosoma del papilomavirus, o su material genético, o su ADN, o como también podemos llamarlo, su plásmido, ¿no? Que está conformado aproximadamente por 8000 pares de bases. Pero quiero que te das cuenta aquí que el cromosoma del papilomavirus y el cromosoma o el ADN del huésped no se unen, están separados. Esto permite que cada ciertos intervalos recién se generen la materia prima necesaria para generar viriones y por lo cual también se generen viriones, ¿no? Mientras que en otros intervalos de tiempo, o cuando no se está generando viriones, la célula como tal simplemente está en un ciclo celular normal, sin ningún cambio. Pero también déjame contarte que de vez en cuando, o a veces, existe una integración accidental de un fragmento del ADN vírico en el cromosoma del huésped, como ves aquí, ¿no? Aquí, miren, un fragmento o un gen o algunos genes que eran del cromosoma del papilomavirus han entrado en contacto con el ADN o con el material genético del huésped. Esto hace que cada vez que hay un ciclo celular se replique tanto el ADN del virus como el ADN del huésped. Y este ADN del virus va a generar un conjunto de proteínas víricas que también se inyectaban dentro de la célula, pero al aumentar en cada ciclo celular hace que haya un desequilibrio de las proteínas víricas, o sea, aumente demasiado. Algunas de estas proteínas víricas, en el caso del papilomavirus, por ejemplo la E6 y la E7, son dos proteínas muy importantes, se unen a algunas proteínas llamadas genes supresores de tumores. Y está bien, tal vez tú ahorita no sepas o no entiendas bien qué es un gen supresor de tumor, pero enfócate en su nombre, ¿no? Es un gen supresor tumor. O sea, o es una proteína supresora tumora. Entonces, tiene seguramente la función de suprimir un tumor. Y si la E6 y la E7 se unen y a su vez inhiben a estas proteínas supresoras de tumores, entonces, en síntesis, van a estar a favor de qué? De generar un tumor, ¿no? Y así se genera un tumor maligno. Un tumor maligno, que es diferente al crecimiento benigno o verruga que hay cuando no hay una integración entre el ADN de la célula huésped y del papilomavirus. Ahora, enfoquémonos en el tabaco. Déjame decirte que el tabaco es el factor ambiental aislado que más se relaciona con muerte por cáncer. Es el factor ambiental aislado que más se relaciona con cáncer. Pero ¿qué tipos de cánceres? Por ejemplo, el cáncer de boca, de laringe, de esófago, de páncreas, de vejiga y hasta con un 90% de muertes por cáncer de pulmón. De muertes por cáncer de pulmón. Y quiero que veas esta imagen. ¿No? Aquí está la edad y aquí la mortalidad por cáncer de pulmón que aumenta, te vas a dar cuenta. Imagínate que una persona nunca ha fumado en su vida. Su mortalidad por cáncer de pulmón es un poquito más de cero punto algo. Pero imaginemos que un grupo de personas han comenzado a fumar a los 45 años y han dejado de fumar 30 años después. Su probabilidad de muerte por cáncer de pulmón aumenta mucho más, mira, a diferencia de este. Pero aún está dentro de los niveles aceptados, entre comillas. Sin embargo, si una persona que ha comenzado a fumar a los 45 años y deja de fumar 50 años después, tiene una probabilidad por muerte de pulmón, por muerte por cáncer de pulmón, aumentada a más del 5%. Y en otros casos, que una persona haya comenzado desde los 45 y nunca haya dejado de fumar, tiene una probabilidad de muerte por cáncer de pulmón de más del 15%. Dicho todo esto, tú me podrías preguntar de por qué el tabaco está relacionado con el cáncer, ¿no? ¿Por qué causa el cáncer? Y déjame decirte que el tabaco, se ha encontrado que en el tabaco existen algunos componentes, ¿no? Como el acetaldehído, como el benceno, como el 2-naftilamida, ¿no? Así, muchos componentes que, como te das cuenta aquí, tienen un efecto carcinógeno, ¿no? Un efecto carcinógeno, y esas son su clasificación. No te preocupes, más adelante voy a explicar cómo es la clasificación de los carcinógenos. Solamente quiero que recuerdes que mientras menor sea la numeración, tiene mayor relación con el cáncer, ¿no? O mayor relación con crear el cáncer. Entonces, este que tiene un número 1 y este que tiene un número 2, ¿cuál crees que tiene más relación con el cáncer? Simplemente el número uno, ¿no? El aquí no, el benceno. Ahora, también quiero decirte que el cigarro, que tiene algunos componentes más que el tabaco, porque el cigarro tiene tabaco y algunos componentes más, es más cancerígeno que el tabaco puro, ¿no? El tabaco solo.
Por ejemplo, el tabaco fumado con una pipa, a comparación con el tabaco que se encuentra en el cigarro, siempre el cigarro va a ser más cancerígeno que el anterior, ¿no? Cuando vemos el consumo de alcohol o cuando hablamos del consumo de alcohol también, déjame decirte que está muy relacionado con el aumento del carcinoma orofaringio, de laringe, de esófago y como causa a veces cirrosis alcohólica también con el cáncer hepático, con el cáncer hepático. Y tú me puedes preguntar por qué el alcohol causa cáncer, ¿no? Y déjame decirte que al momento que el alcohol entra al cuerpo, tiene sistemas enzimáticos que lo degradan, ¿no? Y también tiene metabolitos, ¿no?, intermedios en su degradación. Uno de ellos es el acetaldehído, que ya te lo había mencionado hace un rato en el cigarro. Este acetaldehído tiene un efecto muy carcinógeno, ¿no? Y puede, como dice aquí, puede dañar el ADN, ¿no?, y causar una mutación como tal, ¿no? Lo más increíble de estos dos, o bueno, del alcohol, es que cuando tú tomas alcohol y fumas tabaco pasa un efecto muy interesante que se llama sinergia. Déjame ponerlo aquí ya. Imagina que tú fumas tabaco y tomas alcohol, ¿ya? Vamos a ponerlo H. Tú ya sabes que el tabaco de por sí tiene un efecto carcinógeno A, ¿cierto? Sí. Y el alcohol tiene un efecto carcinógeno B, diferente, pero al fin y al cabo es un efecto carcinógeno. Cuando tú vas a probar o vas a fumar tabaco y vas a beber alcohol, uno pensaría por lógica de que sus efectos simplemente se suman, ¿no?, sus efectos carcinógenos. Pero no, pasa un efecto muy importante que se llama sinergia o sinergismo. Sinergismo, que también se ve mucho en la farmacología. Cuando tomas dos fármacos similares, ¿no? Ahora, ¿qué significa el sinergismo? Que sus efectos carcinógenos no se suman, sino se multiplican. Acuérdate, se multiplican sus efectos carcinógenos. Entonces, es más nocivo fumar tabaco y consumir alcohol por separado. Perdón, es más nocivo tomar ambos o fumar tabaco y tomar alcohol que hacerlo aisladamente, ¿no? Es más nocivo eso, ¿no? Tomar los dos o consumir los dos que hacerlo aisladamente cada uno. Es más nocivo. Eso es, con eso quiero que te quedes. Con respecto al siguiente punto, que es la alimentación, déjame decirte que la alimentación va a estar muy relacionado con algunos tipos de cánceres, por ejemplo, con el cáncer colorectal, con el cáncer de próstata, con el cáncer de mama, ¿no? ¿Y por qué la alimentación causaría el cáncer, ¿no? Déjame decirte que a veces en nuestros alimentos existen múltiples cancerígenos sin darnos cuenta, ¿no? Por ejemplo, si tú alguna vez has hecho una parrilla con tus amigos, con tu familia, y a veces el carbón produce algo llamado benzapireno, ¿no?, en la carne, y es un carcinógeno. Y un ejemplo más, tal vez para que te acuerdes, ¿no? La empresa Pringles, que hace papas, que crea papas, ¿no?, que hace papas, hasta 10 años atrás se descubrió que esas papas tenían un aumento muy elevado o tenían cantidades muy elevadas de algo llamado acrilamida, que se ha comprobado que es un carcinógeno, acrilamida. Hace 10 años se topó con esto, ¿no? Fue una revelación extraordinaria para la prensa científica y chocó mucho a esta empresa que crea las papitas Pringles. Sin embargo, después de todo este problema mediático, la empresa solamente le quedó la solución de bajar la cantidad de acrilamida, ¿no?, hasta niveles, hasta cierto punto normales. Y es por eso que aún en la actualidad se vende las papitas Pringles, ¿no?, con menor cantidad de acrilamida, que antes se sabía que había mayor cantidad en estas papitas y que estaba muy relacionado con el cáncer, ¿no? Con respecto a este punto, que es el quinto, ¿no?, con la obesidad, déjame decirte que las personas con mayor sobrepeso, por ejemplo en Estados Unidos, tienen una mortalidad por cáncer en el caso de los varones y en el caso de las mujeres, ¿no? Las personas con sobrepeso tienen una mayor mortalidad por cáncer, ¿no? En el caso de los varones un 52% y en el caso de las mujeres un 63%. A diferencia de las personas que no tienen sobrepeso. En el caso de los varones, tendrá una mortalidad por cáncer de aproximadamente 14%. Y en el caso de las mujeres, tendrá una mortalidad por cáncer, las personas que no tienen sobrepeso, de un 20%. Es muy radical la proporción, ¿no? Aumenta mucho con el sobrepeso la muerte por cáncer. Esto ya está bien definido. Con respecto a la historia reproductiva, déjame decirte que principalmente el estímulo estrogénico va a estar relacionado con el aumento de cáncer de mama y de endometrio. Con el estímulo estrogénico, acuérdate que el estímulo estrogénico va a estar muy relacionado con el aumento de cáncer de mama y endometrio, ¿no?
Y por ejemplo, ¿en qué momentos tenemos mayor cantidad de estímulos estrogénicos? Algunos anticonceptivos orales ayudan a la estimulación estrogénica y se creía o se cree que van a estar relacionados con el aumento de algunos cánceres como es el mama y el endometrio, ¿no? Finalmente, los carcinógenos. Los carcinógenos. Y aquí quiero pasar a esta imagen. Finalmente, los carcinógenos. Quiero que veas esta imagen, o este cuadrito, o este logo, ¿no? Quiero que sepas que si tú alguna vez lo ves, por ejemplo, en las prácticas en biología, en histología, o en la facultad de medicina, si tú ves este logo, quiero que sepas que por sí ya es un carcinógeno. Te estaba mencionando que esta sustancia que tiene la etiqueta es un carcinógeno. ¿Y qué es un carcinógeno? Simplemente, como dice su nombre, es algo que genera u origina cáncer. Genera u origina cáncer. Antiguamente los carcinógenos se dividían en tres tipos, ¿no? Un carcinógeno biológico, un carcinógeno físico y finalmente un carcinógeno químico. Acuérdate, biológico, físico y químico. En la parte de carcinógenos biológicos se unían, por ejemplo, los virus y las bacterias. En los carcinógenos físicos, por ejemplo, la radiación UV, los rayos X y más, ¿no? Y finalmente, en los carcinógenos químicos, todo lo que se encuentra como el tabaco, el alcohol, en la alimentación y más, ¿no? Pero en la actualidad no se plantea tanto esta división de carcinógenos. Más bien se utiliza esta definición, ¿no? O esta gran clasificación que está mediada o está dada por la IARC, ¿no? Que es la Agencia Internacional para la Investigación por Cáncer, ¿no? Que dividió a todos los cánceres, las sustancias, podrían decir, a todas las sustancias en 5 grandes grupos, ¿no? El grupo 1, el grupo 2A, el 2B, 3 y 4, ¿no? Y quiero que sepas que el grupo 1 es el más cancerígeno, ¿no? Y mientras tú vayas yendo hacia la derecha va a disminuir su capacidad carcinógena, ¿no? Por eso sí o sí tienes que recordar ese gran grupo del grupo 1, ¿no? Ahora, los carcinógenos conviven con nosotros en la actualidad, cuando comemos algo, cuando tenemos un trabajo, cuando hacemos muchas cosas, los carcinógenos conviven. Por ejemplo, si tú, como te dije, ¿no? El ejemplo de las parrillas, ¿no? Con el besampireno. Si tú tomas un fármaco como es el metotrexano, ¿no? También tiene un efecto carcinógeno. Si tú te expones a la radiación UV por mucho tiempo, en el caso de cuando vas a la playa o en la parte ya de medicina, ¿no? Si tú y te haces un rayos X o una radiografía, te expones a rayos X, ¿no? Inclusive a veces también la contaminación atmosférica tiene algunos carcinógenos que podrían desencadenarse en cáncer, ¿no? Pero son muy mínimos, ¿no? Además, me gustaría que entres a esta página del IARC, en el cual te menciona todos los agentes del cáncer, ¿no? O todos los carcinógenos. Es una página muy buena que te explica muy amenamente los diversos grupos, ¿no? Y finalmente, para ya terminar esta parte de los factores ambientales, quiero leerte este párrafo que nos menciona el Robbins de patología sobre las causas del cáncer. Y dice así: es como si cualquier cosa que se hace para vivir o por placer nos engordara, sea inmoral o aún peor, nos causara cáncer. Ahora hablemos de la segunda gran causa del cáncer, que es la edad. Y déjame decirte aquí que la edad influye de forma determinante en el riesgo del cáncer. Que la edad influye de forma determinante en el riesgo del cáncer. Por eso, como tú puedes observar aquí, más o menos entre los 50 y 60 años, esta curva que nos dice que a mayor edad aumenta la mayor cantidad o hay mayor cantidad de cáncer, ¿no? Entre 100.000 personas, por eso es que va aumentando como tú ves, ¿no? Y también es por eso que se dice que la mayor cantidad de carcinoma se da en la población que es mayor a 55 años, ¿no? Que es un promedio. A 55 años. Recuérdalo siempre. Ahora, dicho esto, también quiero que sepas que la incidencia creciente del cáncer con el envejecimiento se debe principalmente a dos cosas. O sea, estas dos cosas median que haya mayor cáncer como ves aquí, con mayor edad, ¿no? ¿Cuáles son? Primero que con la mayor edad hay una mayor acumulación ¿de qué? De mutaciones, ¿no? Cosa que ya te había mencionado, de mutaciones. Y segundo es que con la mayor edad también va a disminuir la competencia inmunitaria, que es la capacidad del sistema inmune para resolver los problemas que están relacionados a él, ¿no? A él. Dicho todo esto, déjame decirte que el cáncer no respeta tampoco ni a los niños, no respeta ni siquiera a los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un conjunto de cánceres que son muy únicos, que son muy sui generis, como son las leucemias y los linfomas, que están muy relacionados
con los niños, ¿no? Y que ya cuando estudias a profundidad esto, te vas a dar cuenta que tiene una fisiopatología muy diferente a los cánceres que dan en las personas adultas. El tercer gran grupo son los trastornos adquiridos predisponentes. Son los trastornos adquiridos predisponentes. ¿Y quiénes lo conforman? Principalmente la inflamación crónica, las lesiones precursoras y los estados de inmunodeficiencia. ¿No? Hablemos primero de la inflamación crónica. Y cuando hablamos de la inflamación crónica, esta va a responder a por qué el Helicobacter pylori, este patógeno, va a estar muy relacionado con el cáncer gástrico, ¿no? Con el cáncer gástrico. Ahora, déjame decirte que la inflamación crónica o con ella trae una proliferación compensadora, ¿no? Trae una proliferación compensadora, ¿no? La inflamación crónica. También con ella va a haber un aumento de la reserva de células madre, va a haber un aumento de la reserva de las células madre, ¿no? Y las células madre tienen mayor capacidad de reproducirse o proliferar, ¿no? También las células inflamatorias van a generar mayor cantidad de EROS. ¿Qué son los EROS? Son las especies reactivas de oxígeno. Especies reactivas de oxígeno, que están muy relacionados con provocar genotoxicidad, que es un daño a nivel del ADN, ¿no? Que es necesario tanto en las células tumorales, ¿no? Y también estas mismas células inflamatorias van a provocar o van a secretar mayor cantidad de mediadores inflamatorios. Algunos de ellos van a fomentar la supervivencia incluso de células vecinas, aunque tengan ellas daños en el ADN, ¿no? Incluso estos van a fomentar para que sigan sobreviviendo y proliferando con estos daños que ya tienen en el ADN como tal, ¿no? Ahora hablemos de las lesiones precursoras de cáncer. Déjame decirte que son estas alteraciones morfológicas, o sea, alteraciones en la forma de la célula asociadas a alto riesgo de cáncer, ¿no? Pero también estas no evolucionan inevitablemente al cáncer, o sea, la mayoría puede estar relacionada con el cáncer, pero no todas se van a desenvolver en un cáncer como tal, ¿no? Y también déjame decirte que estas sirven para la estratificación de diversos tipos de cánceres. Por ejemplo, en el cáncer del cuello uterino se realiza una prueba que es el Papá Nicolau, ¿no? Que en sí es la tinción, ¿no? Que tiñe a las células epiteliales que se encuentran a nivel del cervix, del cuello. Y si estas están modificadas, tal vez en su tamaño o en su coloración, se podría relacionar con una lesión precursora, ¿no? Y que está relacionada con el cáncer, ¿no? Más o menos así funciona. Ahora, las dos más comunes son la metaplasia y la hipertrofia. La metaplasia y la hipertrofia. Déjame decirte que la metaplasia significa que un epitelio cambia hacia otro tipo de epitelio para adaptarse hacia un estímulo hostil o que lo daña, ¿no? Un ejemplo claro es la metaplasia escamosa. ¿Qué pasa en esta metaplasia escamosa? En esta metaplasia escamosa, la mucosa bronquial, que normalmente tiene el epitelio de poliestratificado cilíndrico ciliado, se modifica y se convierte en un epitelio escamoso o poliestratificado plano no creatinizado, ¿no? ¿A causa de qué? A causa del tabaco. Esto sucede muy comúnmente en las personas que fuman tabaco ya de una manera crónica. Y como segunda lesión precursora muy común es la hipertrofia, ¿no? ¿Qué significa hipertrofia? Un aumento en el tamaño de la célula, Esto se ve muy comúnmente en la hipertrofia de tipo endometrial, ¿no? Que se da principalmente por un estímulo estrogénico y que está muy relacionado a diversos tipos de cánceres como el cáncer endometrial, ¿no? O la neoplasia endometrial. Finalmente, los estados de inmunodeficiencia. Ahora, sobre todo con la inmunodeficiencia de los linfocitos T, esto va a llevar o va a conllevar a que haya una mayor probabilidad de tener cierto tipo de cánceres, ¿no? Principalmente los cánceres que están originados por virus oncógenos, ¿no? ¿no? Ejemplos, generalmente tenemos aquí, por ejemplo, a los linfomas y a los carcinomas. Este cuadro también me estaba olvidando que ayuda a ver los diferentes estados de inflamación, ¿no? Los diferentes estados de inflamación y con los cánceres o las neoplasias que están relacionados, ¿no? Por ejemplo, aquí la pancreatitis con el carcinoma pancreático y así, ¿no? Para que ustedes puedan estudiarlo. Finalmente, como última causa del cáncer es la predisposición genética. Y déjame decirte que desde la vista genética, el cáncer es una enfermedad de tipo multifactorial. ¿Qué significa esto? Que participa tanto la parte genética como la parte ambiental. Pero también déjame decirte que este gráfico me ayuda a entender de que hay cánceres que tienen mayor carga genética que ambiental. Y también hay mayor cánceres o otros cánceres que tienen mayor carga ambiental
que carga genética, ¿no? Como ves aquí en esta gráfica. Ahora, en lo común o en la mayoría de los cánceres siempre va a prevalecer los factores ambientales sobre los factores genéticos. En la mayoría de los cánceres siempre va a prevalecer los factores ambientales sobre los factores genéticos. Y también déjame decirte que hay algunos genes que están muy relacionados con ciertos tipos de cánceres pero puntuales, ¿no? Por ejemplo, el gen del APC está muy relacionado con la poliposis adenomatosa del colon. O sea, este gen se altera y probablemente dé esta poliposis adenomatosa del colon, ¿no? En otro tipo es el BRCA1 con el cáncer mamario y por último también el retinoblastoma con, como se llama el cáncer, ¿no? Retinoblastoma, así también se llama el cáncer.